al siguiente ponente de forma especial. Yo a Juan Fernando lo conocí en mis primeros titubeos cuando yo iba al Ministerio como Andalucía. Ya lo conocí a él y a Merche, a Alfaro, y me parecían gente muy interesante y con las que echar conversaciones buenas. Después tuve el privilegio de trabajar con ellos, de estar allí un tiempo y aprender más todavía. Mira, va con la corbata, ¿no? Qué calor, por Dios. Y aprender más todavía de ellos y bueno, agradecer mucho lo que también Juan Fernando está consiguiendo desde el Ministerio, la visibilidad que le está dando a la salud digital, que partió prácticamente de una subdirección a convertirse en una secretaría general. Como él dice, el estar en los órganos de gobierno y el poder estar ahí peleando presupuestos, peleando legislación, no es baladí. Y es darle visibilidad, y lo que hay que intentar es que se vaya eso filtrando al resto de las comunidades autónomas y vaya teniendo el lugar que merece. Y lo que está haciendo, no solamente, vamos, lo que estaba mencionando en el grupo colaborativo, como se está trabajando con las comunidades autónomas, tuve la suerte de empezar cuando estaba allí en algunos trabajos como el CEMEDIC o como se está trabajando en los grupos, que es verdad que nos mete mucha presión y mucha actividad y muchas reuniones, pero también es cierto que participamos todos y el ambiente es excelente. Y bueno, y la estrategia de salud digital, que es referencia para todos nosotros y que es lo que nos va a contar ahora. Así que, Juan Fernando. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Fran. Yo, como decía mi abuela, pues donde fueres, haz lo que vieres, y pues yo voy a hacer lo mismo que los demás en este aspecto, por intentar integrarme y por intentar entender esta forma distinta, aunque ya pensaba que iba a ser así, porque conozco a Conchi de hace tiempo y hemos tenido algunas otras actividades dentro de las 6 y demás. Pues bueno, voy a intentar hacerlo dentro de este contexto, ¿no? No tanto con pensamiento lateral, que no se me da muy bien, pero sí con esa idea de que, bueno, mires dónde está tu corazón, observando dónde va tu mente cuando te distraes, cuando te diviertes y cuando cuentas algunas cosas, y eso es lo que voy a intentar ahora, ¿no? Desgraciadamente, como para comunicar en tan poco tiempo hace falta algo de soporte visual, voy a usar una presentación. La presentación es muy larga, es la que utilizo en el Consejo Interterritorial. Mañana tenemos Consejo Interterritorial. La idea es que se quede aquí, la podáis hacer. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Después del profesor Mayor, que nos ha dicho por qué tenemos que hacer una estrategia de una forma muy clara, especialmente del no hacer, después de la mesa anterior que nos ha dicho lo que es una estrategia y cómo se está abordando en Andalucía, yo he querido centrarme en el cómo, sobre todo. El qué os lo dejo en la presentación con muchos más datos, ¿no? Me interesa mucho el cómo, porque yo creo que es lo más disruptivo de lo que hacemos, sin que sea nada disruptivo, simplemente es diferente a veces, ¿no? Y empieza en que tenemos una estrategia para el 21-26 que empezamos a hacer en el 21, que fue ya un doble reto, porque estábamos todavía en plena pandemia, ya se nos ha olvidado y ojalá, y como dicen los neurocientíficos, afortunadamente no tenemos ese mecanismo de olvido. Si podemos pasar, por favor. Lo que más me interesa, como decía, es determinar el cómo lo hacemos. No sé si podemos pasar a la siguiente slide, por favor. Y esto me parece lo más interesante, aunque no se vea muy bien, como la vais a tener después. Para mí lo más interesante de la estrategia es el efecto multiplicador, el efecto coordinador. Se hablaba antes de las redes, de la revolución industrial y todo lo que son los mecanismos, ¿no? Ahora mismo la parte digital es la que tiene ese efecto multiplicador, ese efecto palanca. Ese nos permite trabajar en red y nosotros la ponemos en el centro. Las cosas se hacen aquí, se hacen en los servicios de salud, pero para hacer eso tenemos elementos transversales, reguladores, tenemos parte de regulación como pueda ser organismos notificadores y tenemos un ambiente internacional. Vivimos en un mundo global y eso es lo importante, que entre todos tengamos un elemento de enganche que engarce todo lo que se hace realmente, en donde se hace, con los demás elementos de decisión. Y
Eso es lo que hicimos, aprovechando los fondos de transformación digital que nos dio la amarga oportunidad de la pandemia y aprovechando una cosa que también es única y es la oportunidad que supone el espacio de datos europeo, ¿no? Y durante la presidencia hemos tenido la ocasión de trabajar ese texto. El texto de compromiso de la presidencia española es el que logró el consenso de los 27 países y ahora mismo ya está en fase de trílogos, que lo iniciamos en diciembre. Y bueno, confiamos que los belgas lo consigan cerrar en estos meses y tengamos ya esa legislación que va a ser una pata muy importante, esa transformación que nos ayude a lo que el doctor Mayol nos decía inicialmente. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Nosotros tenemos nuestro propio ecosistema, es decir, tenemos unas competencias diferenciadas, pero aprendimos que los problemas son comunes y las soluciones, por tanto, tienen que ser compartidas. Sí, esto parece sencillo y lo hablamos mucho y no reinventemos la rueda, pero lo hacemos muy poco. Y lo que sí que aspirábamos a hacer es que lo hiciéramos, que de verdad nos sentáramos todos juntos a reflexionar sobre cuáles son los problemas, pero más que reflexionar, como decía el doctor Mayol, hacerlo. Y hacerlo vosotros. Quiero decir que nosotros, desde la supuesta atalaya del Ministerio, poco podemos saber de lo que pasa aquí, más que cuando venimos aquí y hablamos con vosotros, ¿no? En realidad esto lo hacen las comunidades. Nosotros ponemos todo el marco que hemos hecho durante la pandemia, el impulso, intentar trazar los fondos, pero las prioridades y los documentos y los sistemas y los modelos los hacen las comunidades. ¿Podemos pasar, por favor? Esa es la idea. Necesitamos un elemento de gobernanza, y lo tenemos, es la Comisión de Salud Digital del Consejo Interterritorial. Nos funciona muy bien, tenemos un ambiente francamente muy colaborador. Es el elemento diferenciador. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Sin la gobernanza tampoco lo íbamos a hacer. Y esta es probablemente la slide que más me gusta y en la que más me voy a detener, porque debemos pasar un poquito más de las musas al teatro, es decir, sí, queremos hacer todo esto, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos realmente? Pues movilizamos en torno a 1.000 millones de euros, la cifra oficial son 893, pero en realidad hay algunas partes más derivadas de otros programas que están ahí. No se ve muy bien, probablemente porque lo hemos pasado en PDF y a lo mejor en PPT se vería mejor, pero la vais a tener igual. ¿Qué hacemos? El plan de servicios digitales, esto ya lo veníamos haciendo, ahora veremos qué es, ahí metemos 170 millones, hay 150 proyectos aproximadamente que hacemos con todas las comunidades y son esas cosas que ya hacíamos desde la Ley de Cohesión y Calidad, pues hagámoslas mejor, convirtamos esos proyectos en servicios. Eso es lo que aquí decimos, esos proyectos de historia clínica digital, de receta electrónica, etcétera. Esas cosas que son del SNS, que son servicios. Empezamos en el 21 y teníamos una demanda embalsada derivada de la pandemia. Teníamos un montón de proyectos que abordamos al estilo clásico de colaboración entre administraciones, es decir, pues tenemos un dinero, en este caso fue el presupuesto general del Estado, 220 millones, y dijimos, venga, ¿qué proyectos tenéis embalsados? Vamos a evaluarlos, vamos a hacerlos con una pequeña particularidad. Los vais a compartir, es decir, todos van a ver lo que hacéis todos. Y vamos a intentar poner y lo aprobamos en el último interterritorial, un repositorio donde podéis poner todos esos servicios, todos esos modelos a disposición de los demás. Modelo clásico con pequeñas cositas. Nuestro foco realmente estaba aquí, en el PERTE de Salud de Vanguardia, darle visión de gobierno. Otros 230 millones, esto de PRTR, esta parte europea, focalizados en los grandes damnificados de la pandemia, la atención primaria y el elemento vertebrador de nuestro Sistema Nacional de Salud. Pero dijimos, no, nosotros no tenemos competencias en atención primaria, no sabemos hacer atención primaria. Fran sí, porque ha sido médico y es médico de atención primaria y lo ha hecho. Dijimos, no, lo vais a hacer vosotros. Es decir, ¿qué cosas queréis transformar de la atención primaria? ¿Qué cosas en vuestras organizaciones requieren eso? Vamos a organizarnos, vamos a coordinarnos, vamos a poner dinero y vamos a compartirlo y hacerlo colaborativamente. Y dijimos, venga, vamos a empezar poco a poco. Vamos a pedir que el 60% del dinero y de esos proyectos se aborden colaborativamente. ¿Qué significa colaborativamente? Pues que hay una o varias comunidades que lideran, no lidera el Ministerio, ¿no? Lideran los que saben. Lideran al resto. ¿Por qué?
¿Por qué ese modelo de liderazgo asimétrico? Porque tenemos que ver, como en la primera slide que vimos, que lo que tenemos son sistemas distribuidos, y los sistemas distribuidos tienen sus debilidades, pero tienen sus fortalezas. Y lo que tenemos aquí son 18 aceleradores en vez de 18 reinos de taifas. Vamos a enfocarlo de una forma más positiva, no solo por ese positivismo que puede llegar a ser tóxico, sino porque es real y porque cada una de las comunidades ha avanzado mucho en distintas áreas. Entonces vamos a aprovecharnos de eso como sistema para conseguir madurarlo y hacerlo más rápido en las demás. Y la sorpresa para nosotros, o no tanta sorpresa porque ya llevo 20 y tantos años trabajando en sanidad, fue que las comunidades decidieron no utilizar el 60%, sino el 77%. Algunas comunidades decidieron utilizar el 100% de los fondos que le correspondían de forma colaborativa. Es decir, se quería trabajar así. Esto es lo más interesante. Ya digo que la presentación va a ser larga, pero no la voy a hacer yo, la van a leer ustedes. A partir de ahí, dos planes más interesantes con un paso adicional. Vimos que las comunidades querían hacer esto colaborativamente. Entonces, de uno de esos planes de atención primaria, la atención digital personalizada, es decir, cómo vamos a abordar el modelo de prestación no presencial, y que eso se definió en ese grupo partiendo de algunas comunidades que ya tenían hecho eso por compra pública innovadora, porque habían sido innovadores y porque habían sido líderes en esos aspectos. Lo que hicimos es llevarlo al resto del sistema sanitario, poner más dinero de la adenda. La Comisión Europea, os puedo decir que lo que más valoró es la forma de trabajo del Sistema Nacional de Salud. Es lo que más le interesa, incluso la adopta como parte propia y lo intenta hacer con el resto de los países. Es su visión ahora mismo. Y en estos proyectos, el de genómica es un elemento particular y el del espacio de datos también, pero estos que están ahora mismo en definición, y ahora mismo estará la reunión del de genómica con las propuestas con las comunidades, la idea fue 100% colaborador, 100% colaborativo, hasta el punto que en ese modelo de atención no presencial definimos un proyecto demostrador real, focalizado en pacientes con enfermedades raras pediátricas, con 30 nodos en toda España para esa equidad que hablaba el doctor Mayol. Y pusimos un reto a las comunidades, y es: una va a desarrollar el software para esos nodos, porque el software va a ser el mismo, con distintos sabores, porque ya sabemos que la tecnología tiene sus sabores y sin eso pues es difícil. Y ese reto lo cogieron las comunidades, y de hecho hay una, que es Cataluña, que va a desarrollar ese nodo para el resto de las comunidades, que se tiene que implantar y poner en producción en esos 30 hospitales. Ese es el cómo, ese es el elemento diferenciador, y eso es lo que hoy quería compartir con vosotros. Muchísimas gracias.